¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Hiragisawa y tengo un compa que es un sim de las VTubers y espero que estén pasando un excelente día. Y en el video del día de hoy van a ver una versión extendida de este manga, ya que cuando hice este resumen, por varias razones, omití algunas partes de algunos capítulos y luego me di cuenta que se perdía el contexto de varias partes. Sin nada más que agregar, los dejo con este video. Iniciamos esta historia con Shotaro, un niño pequeño que se está declarando a su maestra de inglés. En un principio vemos que la maestra Hinata pensaba que todo esto era una especie de broma de parte de Shotaro, pero aún así vemos que la maestra le dice que cuando Shotaro sea grande y si él sigue sintiendo lo mismo, que se le declare una vez más. Incluso después de eso, vemos que pasan unos años y vemos que el compa Shotaro ya está en secundaria y visita a su maestra cada semana, para así él preguntarle si acaso la maestra Hinata ya tenía novio. Pero todo cambió años más tarde, cuando Shotaro dejó de visitar a su maestra de inglés, y acá Hinata pensó que seguramente Shotaro se cansó de esperar. Ya en la actualidad, vemos que Hinata está algo tomada, y se pregunta dónde quedó la inocencia de los jóvenes, ya que ahora todos tienen pareja, incluso antes de entrar a la escuela secundaria, y Hinata se pregunta dónde quedaron aquellos niños que decían que amaban a su maestra. Y acá Hinata menciona que ella ya tiene 35 años, se siente demasiado sola y piensa que su momento tal vez ya pasó, pero aún así vemos que ella recuerda la promesa que el pequeño Shotaro le hizo hace unos años, de que cuando él sea mayor se iba a casar con ella. Acá Hinata menciona que está más que segura que Shotaro consiguió una novia, y es por esa razón que él dejó de visitarla hace un par de años. Pero dejando eso de lado, vemos que Hinata se pregunta cómo ella va a conseguir a alguien con la misma energía que Shotaro, para así terminar con su soltería. Y Hinata no tiene más opción que usar sitios de citas en línea, pero vemos en ese momento que alguien toca la puerta del departamento de Hinata, y Hinata piensa que es el correo con su paquete. Pero cuando Hinata abre la puerta, ella escuchó que alguien le llamó por su nombre, y nos damos cuenta que es el mismo Shotaro, que años más tarde regresa para ver a su primer amor. Y vemos que Shotaro le recuerda a Hinata que él vino para cumplir su promesa, ya que él tiene 18 años, eso significa que se tienen que casar. Y vemos que Hinata no puede creer que el dulce niño que ella recordaba se iba a convertir en todo un papucho, que en palabras de Hinata, Shotaro tiene el aspecto que ella busca en un hombre. Pero vemos que mi compa Shotaro, al no escuchar una respuesta de su maestra, él piensa que ella perdió todo el interés en él. Pero vemos que Hinata le dice que no es nada de eso, es solo que Shotaro aún tiene puesto el uniforme. Y vemos que mi compa le dice que él aún va en la escuela, pero ella tiene 18 años. Y vemos que Hinata le pide que por lo menos espere hasta que él se gradúe de la escuela para así confesársele una vez más. Pero acá nos vamos unos años al pasado, al día donde Shotaro conoció al amor de su vida por primera vez, y cuando Shotaro vio a la maestra Hinata, él pensó que estaba viendo un ángel muy bonito que estaba parado enfrente de él. Pero acá la maestra Hinata visitó la casa de Shotaro para preguntar por sus padres, pero vemos que mi compita seguía muy pero muy impresionado de ver la belleza de la maestra Hinata. Y la madre de Shotaro se da cuenta de todo esto y lo termina regañando, ya que él no se presentó de manera formal. Pero acá la maestra se presenta como una maestra de inglés del distrito 5, y si ellos están interesados podrían contactarla. En un inicio la madre de Shotaro no quiere saber nada de esto, pero vemos que mi compita empieza a decir algunas palabras en inglés que dejan muy impresionada a la maestra Hinata. Pero vemos que pasan unos días y vemos que el compita Shotaro por mucho tiempo trató de convencer a sus padres para que lo inscribieran a clases de inglés, y finalmente terminan aceptando. Y vemos que la maestra Hinata le enseña a Shotaro cómo pronunciar algunas palabras haciendo uso de su lengua. Pero cuando Hinata hacía ejemplos demostrativos, vemos que el compa Shotaro se quedaba muy pero muy nervioso al ver tanta belleza que tenía su maestra Hinata. Y siguieron pasando los años,
Y vemos que Shotaro le cuenta a sus compas que cuando él tenga 18 años se casaría con su maestra de inglés. Obviamente sus compas lo empiezan a molestar y a hacerle burla de él por querer casarse con una anciana. Pero vemos en ese momento que uno de sus compas le pregunta qué pasaría si su maestra no le gusta el Shotaro de 18 años. Y por primera vez mi compita Shotaro sintió el verdadero terror. Pero desde ese día vemos que el compita Shotaro visitó a su maestra cada semana para preguntarle si acaso ella ya consiguió un novio. Y con el pasar de los días vemos que el compita Shotaro consiguió una información demasiado valiosa. Y resulta que su maestra ama el deporte de béisbol. Y vemos que Shotaro lo empezó a practicar y se cortó el cabello como el deportista favorita de su maestra. Todo iba muy bien hasta que un día el cuerpo de Shotaro ya no pudo más, ya que un hueso de su cuerpo era más largo que los demás y debido al estrés su cuerpo ya no aguantó. Siguieron pasando los años y el cuerpo de Shotaro se volvió más maduro y él pensó que tal vez su maestra ya no lo iba a querer. Pero ya en la preparatoria vemos que una chica se le declara al compa Shotaro, pero vemos que este la termina rechazando y sus compas le piden que olvide a su maestra de inglés y se concentre en buscar a alguien de su edad. Pero vemos que Shotaro ya tenía su objetivo muy claro, de casarse con su maestra de inglés. Pero ya en el presente vemos que Hinata sigue sin creer que el niño tierno que ella recordaba se haya convertido en un hombre muy apuesto. Y vemos que Hinata en su estado de borracha no puede pensar con claridad. Pero aún así vemos que ella le dice a Shotaro que esto no está bien, ya que ella lo ve como un niño. Pero vemos que Shotaro, harto de esperar, le termina dando un abrazo a su maestra y le dice que él ya no es un niño, sino un adulto. Pero vemos en ese momento que Hinata sabe que todo esto está demasiado mal y le grita a Shotaro y le dice que él es un niño para ella. Pero vemos que Hinata no se enojó por eso, sino porque Shotaro no puede abrazarla como un adulto, ya que eso se podría malinterpretar con los vecinos. Aparte, como él sigue siendo un estudiante, tiene toque de queda. Pero vemos que Hinata le pregunta a Shotaro qué sabe él del matrimonio y cómo puede convertir a su maestra en su futura esposa. Aparte de eso, Shotaro aún es un estudiante que no tiene trabajo y de qué va a mantener a la maestra. Y Hinata empieza a explicar que el matrimonio es un tema muy serio, ya que antes de pensar en eso, una persona tiene que ser un miembro útil de la sociedad y tener un buen trabajo y un buen poder monetario. Pero vemos que mi compa Shotaro está muy embobado, ya que desde hace mucho tiempo su maestra lo regañaba de esa forma. Y Hinata le pide a Shotaro que se vaya para su casa. Pero vemos que el compa Shotaro le pregunta que cuando él se gradúe de la escuela y consiga un buen trabajo, entonces ellos se van a casar. Y la maestra Hinata menciona que ella no esperaba que una promesa de la infancia llegara tan lejos y que casarse con su maestra de inglés es demasiado. Y Hinata menciona que ella es 17 años mayor que Shotaro. Desde la perspectiva de la sociedad, ella podría ser considerada una señora mayor. Pero aparte de todo eso, vemos que Hinata menciona que ella no tiene aficiones, ni nada bueno que contar, ya que ella en sus días libres se la pasa tomando todo el día. Además, es mala cocinando y lo único bueno que ella tiene es que sabe inglés, ya que Hinata en el pasado intentó salir con alguien, pero vemos que este tipo le decía que era demasiado aburrido salir con ella. Aunque Hinata tenga un buen cuerpo, ni por nada del mundo él la iba a tocar, ya que Hinata habla de manera muy tierna, como si estuviera hablando con un niño pequeño, y esas palabras hicieron que Hinata se sintiera demasiado mal, ya que ella no sabe nada sobre el amor. Pero vemos que Hinata afirma que salir con ella sería algo muy aburrido, y Shotaro es un joven demasiado atractivo, y seguramente él podría tener cualquier chica que él quisiera, y Hinata le recomienda que se olvide de ella, y que Shotaro salga con otras chicas. Pero vemos en ese momento que Shotaro le pregunta a su sensei si acaso ella está enamorada de él, y vemos que Hinata empieza a recordar todas las ocasiones
donde Shotaro le declaraba su amor, y Hinata se pregunta a sí misma si acaso ella siente lo mismo por el joven Shotaro. Pero vemos que Hinata empieza a llorar, y vemos que Shotaro, al ver todo eso, decide tomar la mano de su querida sensei, y le confiesa que no importa el tiempo que pase, ya que él siempre va a estar enamorado de ella. Y vemos que Hinata aún no puede creer que el pequeño Shotaro haya madurado tanto, y vemos que Shotaro desde un principio se dio cuenta que Hinata estaba ebria, y hablar sobre todo esto no tendría sentido, ya que Hinata Sensei no va a recordar nada de todo esto. Pero vemos que Shotaro le promete a Hinata que él va a trabajar en sí mismo para ser un miembro útil de esta sociedad, y hasta que él no encuentre una novia que lo haga feliz, él se confesará a su sensei una y otra vez. Pero vemos que Hinata sigue de necia y le dice a Shotaro que se olvide de ella y se case con otra persona. Pero vemos que mi compa Shotaro menciona que él ha esperado 8 largos años por un amor no correspondido, así que él no tiene prisa en obtener los resultados. Pero vemos que Shotaro recuerda que su maestra Hinata le dijo que ella era una persona demasiado aburrida, pero es todo lo contrario, ya que Hinata para Shotaro es una persona muy divertida, muy simpática. Aparte del día que se conocieron, Shotaro siempre vio a Hinata como la persona que le daba brillo a su vida todos los días, y Shotaro llama a su maestra como su sol. Pero vemos que Hinata empieza a hacer pucheros al escuchar las palabras de Shotaro y le pregunta por qué dijo todo eso, y vemos que mi compa menciona que él solo intentó parecer alguien genial. Y acá Hinata le pregunta a Shotaro por qué la llama su sol. ¿Acaso es porque su nombre significa lo mismo? Aparte de eso, Hinata empieza a regañar a Shotaro, ya que él cree que sabe todo sobre ella, y Hinata sabe que Shotaro no ha sido demasiado honesta respecto a esto. Y acá Shotaro le explica que él sabe todo sobre Hinata, ya que desde tercer año de primaria él visitaba su casa. Pero Hinata le dice que lo hacía una vez por semana y iba a sus clases de inglés, y es imposible que sepa tanto sobre ella. Pero aún así vemos que Hinata suspira un poco y le pregunta a Shotaro una vez más si acaso ya lo pensó bien, ya que él es un hombre muy joven todavía y tiene un gran camino por delante, ya que ella con el tiempo se pondrá más vieja y no podrá hacer nada de lo que Shotaro quiere. Pero vemos que mi compa Shotaro se pone muy serio y menciona que la persona que él elija es decisión de él, y a Shotaro no le importa lo que diga la sociedad sobre las edades. Y vemos que Shotaro sabe que Hinata está demasiado preocupada, pero lo único que tiene que saber es que no importa qué piense la sociedad, ya que eso no cambiará, que Shotaro siempre va a estar enamorado de su maestra de inglés. Y vemos que Hinata le dice a Shotaro que las opiniones de las personas pueden cambiar tanto físicas como mentalmente. Y vemos que Shotaro está muy pero muy confiado y le pregunta a su maestra si acaso ella puede cambiar sus pensamientos algún día y así enamorarse de él. Y si eso llegara a pasar, entonces él podría esperar por el amor de su maestra. Y vemos que Hinata está algo enojada, ya que Shotaro es una persona demasiado positiva. Y Hinata le pregunta si él va a regresar otra vez a su casa, con lo que Shotaro le dice que él va a hacer todo lo posible para que Hinata se enamore de él. Y acá Shotaro le confiesa a Hinata que el día de hoy él ya tiene 18 años. Y según la ley de Japón, ellos ya pueden casarse. Y Hinata comprende lo que Shotaro le está diciendo, pero el único detalle, que es para casarse, se necesita el consentimiento de la otra persona. Y eso es algo que Shotaro aún no tiene. Pero vemos que Shotaro, antes de irse, le dice a su maestra que como él ya tiene 18 años, ya está en esa edad en la que él puede hacer cualquier cosa. Y le lanza una mirada algo curiosa a su maestra. Y vemos que Shotaro se despide y le dice a su maestra que pronto se verán una vez más. Hinata no puede creer lo que acaba de pasar en este momento, y seguramente Shotaro debe estar bromeando, ya que un niño de 17 años no puede hablar en serio. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Hinata está algo enojada, ya que no puede creer que Shotaro sea una persona tan traviesa y tan descarada. Y vemos que la maestra menciona que Shotaro viene de una manera muy dominante,
Pero luego de eso, vemos que Hinata empieza a llorar, ya que de la nada recordó las palabras de sus parejas anteriores, sobre que solo la buscaban para hacer eso, ya que es lo único bueno que ella tenía, ya que Hinata como persona era demasiado aburrida, y Hinata recuerda las palabras de Shotaro sobre que la ve como su sol, y Hinata se golpea el rostro ya que sabe que todo esto es demasiado ridículo. Y Hinata reflexiona y recuerda las palabras de Shotaro, ya que él dijo que como es mayor de edad, él puede hacer cualquier cosa, y vemos que Hinata rápidamente piensa que a pesar de su edad y que su cuerpo no está tan joven, él sigue captando la atención de Shotaro. Pero ya luego de eso, vemos a Shotaro caminar por la calle, y menciona que olvidó pedirle el número de teléfono a su bella maestra. Días después, vemos que Shotaro visita una vez más a Hinata, solo para decirle que la quiere mucho. Pero vemos que Hinata está demasiado pero demasiado enojada y le dice al compa Shotaro que no lo va a dejar entrar a su casa, con lo que Shotaro menciona que no le importa eso, solo con ver el rostro de su maestra está más que feliz. Pero vemos que el compa Shotaro ve rápidamente la ropa de su maestra y le dice que ese color le sienta muy bien. Pero vemos que Hinata no estaba prestando atención, ya que ella seguía pensando en las palabras de Shotaro que le dijo días atrás, sobre cómo él ya es mayor de edad, ahora puede hacer cualquier cosa. Y vemos que Hinata piensa que lo único que Shotaro quiere es muerte por Snoo. Pero vemos que el compa Shotaro no vino solo para eso, sino que él quería que Hinata escuchara sus planes a futuro. Y acá Shotaro menciona que en esta parte de la ciudad, después de graduarse, no hay trabajos donde él gane mucho dinero, y Hinata le explica que los trabajos son así, y él debería dejar de pensar solo en el dinero, ya que tarde o temprano Shotaro se va a enojar con Hinata por no cumplir las expectativas. Y acá Shotaro entiende que tiene que ser paciente, y Hinata le cuenta que en su época también se enojó con el trabajo, y al aprender ella inglés decidió ser maestra. Y acá Shotaro menciona que él también tiene un sueño que espera cumplir aparte de casarse con su maestra. Y resulta que Shotaro quiere ser mecánico aeronáutico. Y vemos que Hinata está muy pero muy feliz de ver que Shotaro tiene una meta clara para su vida. Y Hinata felicita a Shotaro por su sueño. Y vemos que mi compa se alegra, pero sabe que para cumplir su sueño tiene que ir a una escuela especial. Pero digamos que Shotaro sigue diciendo que en el futuro ellos dos se van a casar. Y obviamente vemos que Hinata está muy pero muy enojada, ya que Shotaro siempre repite lo mismo. Pero lo que Hinata no esperaba era que Shotaro le dijera que él se va a tardar 3 años para cumplir su sueño, y le pide a Hinata que espere estos 3 años hasta que él regrese, y así poder casarse. Pero vemos que Hinata recuerda algo que pasó hace unos años, cuando Shotaro era más joven. Y nos vamos unos años al pasado, cuando el compita Shotaro estaba en la escuela secundaria, y un día de estos visitó a su maestra Hinata una vez más. Y vemos que Shotaro le confiesa a su maestra que él dejará de venir todos los días, ya que será imposible visitarla. Y vemos que Hinata le pregunta cuál es el motivo por el cual él va a dejar de venir. Y Shotaro le confiesa que debido a algo que le pasó, él no tendrá mucho tiempo para visitar a su querida maestra. Y Hinata, con una gran sonrisa, le dice que no importa el tiempo que pase, ella podrá hablar con sus estudiantes cuando la necesiten. Y Shotaro ve esto como una oportunidad y le confiesa a su maestra que no se vaya a ningún lado hasta que él regrese por ella. Pero ya en el presente, vemos que Shotaro repite las mismas palabras para su maestra Hinata. Y vemos que Hinata se empieza a reír, ya que recordó la ocasión cuando Shotaro le dijo las mismas palabras hace un par de años. Pero vemos que Shotaro menciona que él dejó de venir porque tuvo un problema con una de sus piernas. Pero dejando eso de lado, vemos que Hinata le dice a Shotaro que dentro de 3 años ella tendrá 38 años y será más mayor para él. Pero Hinata le pregunta si acaso en la carrera de aeronáutica se podrán inscribir chicas a estudiar, y Hinata tiene en la mente que Shotaro en estos 3 años conozca a alguien más y así se olvide de ella. Pero digamos que mi compa Shotaro se dio cuenta de lo que Hinata piensa de él y se enoja demasiado,
Y con una gran convicción, vemos que el compa Shotaro le confiesa que a él no le interesa ninguna mujer que no sea ella. Y Hinata al escuchar todo esto se pone demasiado nerviosa, ya que ella sabe que no puede hacer nada para que Shotaro cambie de opinión. Y una vez más, vemos que Shotaro le pide a Hinata que lo espere estos 3 años, hasta que él regrese de terminar sus estudios. Y vemos cómo Hinata ve a Shotaro irse poco a poco, pero Hinata sabe que tiene que hacer algo sobre el tema de Shotaro. Y vemos a Shotaro sobrepensar las cosas, ya que un recién graduado de la escuela se le es muy difícil conseguir un trabajo. Y Shotaro sabe que se tiene que dar prisa, ya que de lo contrario puede que Hinata consiga un novio. Y regresamos con Hinata, que menciona que ella debe hacer algo respecto al tema de Shotaro, ya que es ella quien tiene que rechazarlo. Pero vemos en ese momento que Hinata recuerda el sitio de citas, ya que Hinata olvidó rellenar toda su información. Pero vemos que Hinata recuerda las palabras de Shotaro sobre que espere hasta que él regrese. Pero vemos que Hinata está demasiado enojada y menciona que ella no es ninguna damisela para esperar por su príncipe. Y Hinata dice que tiene que afrontar esto como una verdadera adulta. Y por el bien de Shotaro, ella se va a inscribir en el sitio de citas. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena y vemos que Miyu está hablando con los amigos de Shotaro, ya que resulta que Shotaro la ha estado evitando por mucho tiempo. Y vemos que Miyu les pregunta quién es la persona de la cual Shotaro está enamorado. Pero vemos que los compas de Shotaro le dicen a Miyu que ellos no saben nada sobre ese tema. Pero vemos que los compas de Shotaro, al no saber explicar nada sobre este tema, Miyu llega a la conclusión de que tal vez Shotaro sea homosexual. Y vemos que los compas dicen que eso es imposible, ya que Shotaro siempre mostró interés por las mujeres. Y digamos que Miyu acepta esta explicación de los amigos de Shotaro y se va de ese lugar. Pero vemos que los compas de Shotaro saben que los rumores sobre que él sea gay se están esparciendo muy rápido, sin saber que Shotaro es amante de las mujeres mayores. Pero vemos ese mismo día, vemos que mi compa Shotaro está guardando sus cosas, cuando de la nada vemos que Miyu llega al salón de Shotaro para así hablar con él, y vemos que ambos están un poco incómodos debido a lo que pasó días atrás. Y vemos que Shotaro decide irse para así poder visitar a la maestra Hinata una vez más. Pero vemos en ese momento que Miyu le pide un favor a Shotaro. Y Miyu se llevó a Shotaro al salón de arte para así que le ayude a mover unas esculturas de arte. Y vemos que Miyu le dice a Shotaro que esta escultura se parece un poco a ella. Pero vemos que mi compa está demasiado incómodo. Y digamos que Miyu se da cuenta de todo esto y le confiesa a Shotaro que ella aún no se ha rendido con él. Pero vemos que Miyu menciona que ella está dispuesta a desvestirse para así ser vista por Shotaro. Y vemos que mi compa al ver todo esto le pide a Miyu que no puede corresponder a sus sentimientos. Y digamos que estas palabras hacen que Miyu se enoje una vez más. Y Shotaro le pide a Miyu que se calme, ya que aunque él no aceptó sus sentimientos, Miyu es una persona muy importante para él. Pero vemos que Miyu no escucha razones, ya que desde el inicio de clases Shotaro la trató con mucha amabilidad, y esto hizo que ella se enamorara de él. Y Miyu con mucho valor le pide a Shotaro que le haga todo lo que él quiera. Y vemos a Shotaro con todo el dolor de su corazón, le dice a Miyu que él solo la ve como una amiga, y se disculpa una vez más por rechazar sus sentimientos. Y digamos que estas palabras destruyen internamente a Miyu, y así que antes de irse le dice a Shotaro que la vea esta vez. Y vemos como Miyu le enseña su cuerpo a Shotaro, y mi compa al ver todo esto sale huyendo de la clase, dejando sola a Miyu. Pero vemos que Shotaro se siente muy impotente, ya que al ver el cuerpo de Miyu, por instinto él reaccionó, ya saben a qué me refiero. Y vemos en ese momento que Shotaro recuerda que él mencionó que Hinata sería la única mujer en su vida. Y vemos que Shotaro se lamenta que esto haya pasado. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena. Y vemos que Hinata le está dando clases a un grupo de niños, pero uno de ellos se le queda viendo fijamente a Hinata, y ella nota todo esto. Y vemos que este niño en inglés
le dice que ella es demasiado linda, y Hinata le agradece esto al compita Togo. Horas más tarde, vemos que la clase termina, y Togo le pregunta a Hinata si acaso ella tiene novio. Y Hinata al escuchar todo esto, se queda muy pero muy sorprendida, ya que esto está pasando otra vez. Y minutos después, vemos que Hinata menciona que el amor juvenil es demasiado complicado y doloroso a la vez, ya que a pesar de tantas confesiones, ella las tiene que rechazar. Pero dejando eso de lado, vemos que Hinata ve su teléfono y se da cuenta que habrá una fiesta de solteros para buscar pareja. Y Hinata sabe que esto sería una buena oportunidad para así encontrar a alguien del cual enamorarse. Pero la promesa que ella le hizo a Shotaro hace que no piense con claridad. Pero vemos que Hinata no le quiere romper los sentimientos a Shotaro, pero una diferencia de casi 17 años es muy complicado, ya que cuando Shotaro tenga 33, ella tendrá 50, y tal vez Shotaro la deje por alguien más joven. Y Hinata tiene claro cuál es su meta en este momento, y es participar en la fiesta de solteros. Pero algo dentro de Hinata hace que piense en Shotaro, ya que ella misma no sabe qué sentimientos tiene por él, ya que cada vez que Hinata ve a Shotaro, su corazón no deja de latir. Y Hinata sabe que Shotaro es un buen chico, y si la diferencia de edad no fuera un problema, ella aceptaría estar con él. Pero Hinata sabe que Shotaro encontrará una buena mujer algún día. Pero vemos en ese momento que alguien toca el timbre, y Hinata piensa que es Shotaro. Y vemos que Hinata se queda muy pero muy avergonzada por pensar en Shotaro cada vez que alguien toca su timbre. Pero vemos que Hinata abre la puerta y nota que Shotaro está demasiado triste. Pero antes de saber todo eso, nos vamos unos años al pasado, donde una vez Shotaro estaba en clases con Hinata, y Shotaro había terminado una lección que Hinata le puso, pero cuando él se dio cuenta que Hinata estaba bien dormida, y Shotaro solo podía ver a su maestra como un verdadero ángel. Y como Shotaro era curioso, decidió ver bajo la mesa, y desde ese día Shotaro entendió el encanto de las mujeres mayores. Pero en ese momento Hinata se despierta y se disculpa con Shotaro por haber quedado dormida. Pero vemos que Hinata no tuvo más opción que dejar entrar a Shotaro a su casa, solo por esta vez. Y Hinata nota que Shotaro está muy pero muy diferente y le pregunta qué pasó. Y vemos que Shotaro le dice que él tiene mucho pero mucho miedo de que su maestra lo odie, y Hinata piensa que él ya encontró a una chica de verdad, pero Shotaro le dice que no pasó nada de eso, pero él tiene mucho miedo de algo, y resulta que su cuerpo reaccionó al ver a otro, y vemos que Hinata está muy pero muy confundida y se pregunta a sí misma qué rayos le pasó a Shotaro. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Shotaro explica todo lo que pasó, y vemos que Hinata le pregunta qué siente él por esa chica. Y acá Shotaro menciona que él no tiene sentimientos por ella, pero de una manera vemos que Shotaro piensa que lo que hizo estuvo mal, ya que sintió atracción por otra persona que no es Hinata, ya que él siente que traicionó su promesa con su querida maestra. Pero vemos que Hinata le explica a Shotaro que su cuerpo por instinto reaccionó y no tiene nada que ver el sentimiento de amor. Y vemos que Shotaro le confiesa a Hinata que él prometió que su primera vez sería con ella. Y vemos que Hinata al escuchar todo esto hace que su cuerpo se sienta un poco electrificado. Y Hinata le pide a Shotaro que no diga esa clase de cosas enfrente de ella. Pero vemos que Shotaro ya tomó una decisión. Y le dice a Hinata que él no va a parar hasta lograr su objetivo. Y vemos como Shotaro le planta un beso a su maestra Hinata. Y acá nos explican que Hinata desde joven siempre se enamoró de un tipo de hombre, y es de los que se sienten su aroma. En específico, Hinata amaba oler el sudor de los chicos de los cuales ella se enamoraba. Y yo decía que Shotaro estaba enfermo. Pero vemos que Hinata, al experimentar por primera vez este sentimiento, hace que todo su cuerpo se sienta derretido por el beso de Shotaro. Y minutos después, vemos que Hinata le reclama a Shotaro, ya que ella no le dejó entrar a su casa para hacer eso.
Por acá el compita Shotaro le confiesa que este fue su primer beso, y vemos que Shotaro se pone muy pero muy feliz de tener su primer beso con la persona que ama, y vemos que Hinata le dice a Shotaro que ha sido un niño muy malo, y Shotaro al escuchar todo esto se siente un poco regañado, pero vemos que Hinata se ríe de toda esta situación y menciona que Shotaro es un chico muy raro. Pero vemos que el compa Shotaro aprovecha todo esto para así seguir a segunda base. Pero vemos que Hinata sabe que si ambos siguen con todo esto sería muy malo, ya que se podrían meter en problemas. Pero vemos que el compa Shotaro insiste en dar el siguiente paso. Y nos vamos al pasado, cuando Shotaro era un estudiante de secundaria y le pregunta a su hermana qué debería de hacer para que las chicas mayores se enamoren de él, y su hermana le dice que la honestidad es todo en una relación y las mujeres mayores ven todo eso. Y acá Shotaro aplicó los consejos de su hermana mayor, ya que los hizo en preparatoria y casi todas las maestras junto con compañeras lo elogiaban por ser alguien demasiado honesto, llegando al extremo que las chicas mayores notaban que Shotaro era todo un papucho. Y vemos como Hinata poco a poco sucumbe a los instintos y le dice al compa Shotaro que le puede hacer todo lo que él quiera en este momento. Obviamente estos dos van a calcular los impuestos. Pero vemos que Shotaro al escuchar la propuesta de Hinata no puede creer que este sea el amor adulto, ya que Hinata tiene la cara demasiado roja debido a la situación que está pasando en este momento. Y vemos que Shotaro, como todo un hombre, le dice a Hinata que no se preocupe, ya que él va a tomar la responsabilidad sobre todo esto. Y vemos que Shotaro se sincera con Hinata, ya que dice que el cuerpo de Hinata no fue lo único por lo cual está completamente enamorado de ella, y es por esa razón que él quiere que Hinata se convierta en su futura esposa. Pero vemos como Shotaro por primera vez llama a su maestra por su nombre real, mientras vemos que la toma de los hombros y le confiesa que él está totalmente enamorado de ella. Ya que Hinata no puede creer que aquel niño, que fue uno de sus primeros alumnos, se le esté confesando años después. Y Shotaro se da cuenta de que fue demasiado cursi y se disculpa con Hinata por haber actuado de esa forma. Pero vemos que Shotaro ya no puede contenerse más. Pero desgraciadamente cuando estos dos estaban a punto de calcular los impuestos, alguien toca la puerta. Y Hinata junto con Shotaro se le ven demasiado tristes, ya que se perdió el momento de los impuestos, mientras vemos que Hinata se aproxima a la puerta. Pero acá nos damos cuenta que es el compita Togo, que olvidó su estuche dentro de la casa de su maestra. Y vemos que Hinata está muy pero muy avergonzada, y le pide a Togo que espere un momento. Pero acá Togo no esperó, y vio que dentro de la casa de Hinata había un chico, y este pensó que era el novio de Hinata. Pero acá el compita Togo le preguntó quién es, y vemos que Shotaro se presenta como un estudiante de preparatoria, con lo cual Togo se pone muy pero muy feliz, ya que incluso él siendo un estudiante de preparatoria, aún puede visitar a su maestra. Y vemos que Togo se va, y Hinata siente un gran alivio dentro de ella. Pero vemos que Shotaro se pone enfrente de Hinata, y le dice que es hora de continuar donde lo dejaron. Pero vemos que Hinata le pide que es mejor terminar con todo esto, además ya demasiado tarde, y los estudiantes tienen toque de queda. Pero vemos que mi compa el Shotaro, en vez de enojarse, entiende los sentimientos de Hinata, con lo cual Shotaro le pregunta a Hinata si él puede venir a visitarla para pasar el rato. Y vemos que Hinata no sabe cómo negarse, y le dice a Shotaro que si es lo que él quiere, por ella está bien, que Shotaro venga de vez en cuando. Y vemos que mi compa se pone muy pero muy feliz, ya que él tiene el permiso de su maestra, mientras ella no se niegue, está bien para él. Y Shotaro se va, y una vez más le dice a Hinata que la ama. Y ya luego de eso, vemos que Hinata se siente un poco mal, ya que está siendo muy irresponsable con este asunto. Pero lo que Hinata no esperaba era que su cuerpo se siente algo extraño, y eso fue debido a la plática que tuvo con Shotaro hace unos momentos. Pero vemos que pasan unas horas, y esa misma noche vemos que Hinata le cuenta todo a su única amiga, sobre que casi cruzaba la línea,
de maestra y alumno. Y vemos que la amiga le pregunta a Hinata qué carajos estaba pensando cuando ella le dijo a Shotaro que haga lo que él quiera con ella. Eso es algo que una adulta no debe decir tan libremente. Pero vemos que Hinata se excusa al decir que actuó por emoción, ya que es primera vez que le dicen algo de ese tipo. Y acá Hinata confiesa que sintió una gran emoción al sentir la juventud de Shotaro. Y la amiga rápidamente entendió todo esto y le dice a Hinata que parece que Hinata sintió la emoción al estar con alguien mucho más joven que ella. Pero vemos que la amiga de Hinata le dice a ella que llevan mucho tiempo siendo amigas y estarán juntas sin importar qué es lo que pase. Pero la amiga de Hinata quiere saber qué es lo que realmente siente ella por Shotaro. Y vemos que Hinata se siente muy pero muy presionada ante todo este asunto, y la amiga piensa que tal vez se pasó un poco en sus palabras, ya que Hinata está llorando. Pero vemos que Hinata, con todo el dolor de su corazón, le confiesa a su amiga que ella tiene mucho pero mucho miedo de empezar a amar a Shotaro, pero el miedo de Hinata es que Shotaro con el tiempo la olvide y la cambie por alguien mucho más joven. Y vemos que Hinata por fin dice libremente que ella quiere amar y ser amada por Shotaro, pero aún no puede hacerlo debido a su miedo de ser reemplazada por alguien mucho más joven. Pero regresamos con Shotaro, que sigue pensando las cosas y piensa que tal vez Hinata le diga que él se emocionó mucho solo por un simple beso, y Shotaro piensa que tal vez Hinata se está burlando de él, pero vemos en ese momento que llega la hermana mayor de Shotaro a visitarlo. Kaori, al ver a Shotaro, rápidamente sospecha que algo pasó, pero acá Shotaro le pide que por favor no diga ni una sola palabra de esto a sus padres, y minutos después vemos que Kaori no puede creer que Shotaro no haya aprovechado lo que Hinata le dijo sobre hacer todo lo que él quiera con su cuerpo. Pero vemos que Kaori llega a la conclusión que tal vez la maestra Hinata no le haga caso a Shotaro por la diferencia de edad o por la falta de dinero, pero eso de la edad no es un problema, ya que el esposo de Kaori es 8 años más joven que ella y no han tenido problemas durante su relación. Y acá Kaori le dice a Shotaro que sea un hombre, ya que la diferencia de edad ya no es un problema, y es más seguro que Hinata va a confiar en él. Y acá Kaori le pregunta a Shotaro una pregunta muy crucial, sobre si él está listo para proteger a su querida profesora. Pero vemos que mi compa el Shotaro, con todos sus huevos, le dice que si él no tuviera esa determinación, nunca se hubiera aparecido en la casa de Hinata, y mucho menos decirle que se case con él. Y vemos que Kaori acepta esta respuesta de su querido hermano, solo para al final mencionar que fue una gran idea obligar a Shotaro a leer mangas de romance cuando este era más joven, ya que gracias a esos mangas, Shotaro es lo que es. Han pasado 2 días desde que Shotaro fue a la casa de Hinata, y ella se pregunta por qué Shotaro aún no ha venido a verla, pero Hinata ya tiene la mente clara, y es hora de dar el siguiente paso, para olvidar sus sentimientos por Shotaro, y es asistir a la fiesta de solteros para así conocer a alguien. Pero en ese momento cambiamos de escena y vemos que Shotaro ya terminó con su trabajo, y parece que estos chicos conocen a Kaori, la hermana mayor de Shotaro, ya que es muy diferente a ella. Y los compañeros de trabajo le preguntan al pequeño Shotaro por qué buscó este trabajo, o acaso él quiere comprar algo para él. Y acá Shotaro confiesa que él buscó este trabajo porque quiere invitar a alguien en una cita. Vemos que sus compañeros de trabajo están muy felices por él, y Shotaro se siente muy pero muy feliz por conseguir este trabajo gracias a Kaori, su hermana mayor. Pero vemos que Shotaro no deja de pensar en su maestra Hinata. Pero vemos en ese momento que aparece Yasuhiro, que es uno de sus compas de la escuela. Y acá Yasuhiro le pregunta a Shotaro si acaso él está bien, y Shotaro le pregunta por qué dice eso. Pero resulta que el miércoles Yasuhiro junto con Ken estuvieron hablando con Miyu sobre el tema de Shotaro,
y vemos que mi compa el Shotaro se queda en blanco, ya que se había olvidado completamente de ese asunto. Y vemos en ese momento que Shotaro recuerda el incidente con Miyu, y vemos que Shotaro empieza a gritar del susto. Pero cambiamos de escena y vemos que Hinata se perdió cuando iba de camino a la fiesta de solteros. Y vemos que Hinata no tiene más opción que buscar un mapa en su celular, ya que la ciudad cambió mucho durante los últimos años. Pero vemos en ese momento que un chico le pregunta a Hinata por una dirección, ya que él también se perdió, y Hinata de manera inmediata dice que ella también va para la misma dirección, y el chico ve a Hinata directamente y supone que Hinata también se perdió. Vemos que este maje se empieza a reír, ya que él no puede creer que la señorita Hinata frecuente esos lugares, y vemos que Hinata se defiende, ya que al ver el aspecto de este tipo, sabe perfectamente que es uno de esos que se ligan a varias chicas. Pero vemos que este maje nota a unas chicas, y supone que también van para la fiesta de solteros, y el maje da la idea de seguirlas, pero Hinata, muy confusa, pregunta qué pasará si acaso se equivocan, y el tipo con unos grandes huevos le dice a Hinata que entonces ellos cancelen la fiesta y mejor se vayan a un hotel solo ellos dos. Pero vemos que este maje le dice a Hinata que todo es una broma, pero vemos que Hinata se queda muy sonrojada, ya que no esperó conocer a este tipo de hombres de camino a la fiesta. Pero regresamos con Shotaro, que está muy pensativo, y su compa Yasuhiro le dice que si él no quiere hablar, ya no preguntará más sobre el tema de Miyu. Pero acá Shotaro menciona que tiene mucho pero mucho miedo, ya que Miyu puede empezar a esparcir rumores sobre lo que pasó ese día. Y acá Yasuhiro no entiende qué pasó entre Shotaro y Miyu, pero de cualquier manera, él siempre va a apoyar a su mejor amigo. Y es más que seguro que Ken también estará del lado de Shotaro. Y por fin, después de mucho tiempo, vemos que uno de sus compas, que es Yasuhiro, apoya a Shotaro, que esté enamorado de su maestra de inglés. Y acá Shotaro empieza a llorar, ya que él nunca esperó que sus amigos lo apoyaran en su sueño de detonarse a su maestra de inglés. The truth.